En este tutorial vamos a ver principalmente los menús y la interfaz de Macs, cómo están organizados. Hay una pequeña diferencia si tenéis Windows o si estáis trabajando en un Mac. Yo ahora estoy trabajando en un Mac, pero en Windows este menú que me aparece a mí aquí arriba y separado de la ventana estará incluido en la ventana. Si es la primera vez que abrís Macs, seguramente os aparecerá otra ventana a la vez que esta. Yo la puedo recuperar aquí en el menú donde pone Window y es la consola de Macs. Es otra ventana pues donde, como veis, puede aparecer cierta información. Puede aparecer como ventana separada, que puede ser útil para manejar distintas ventanas en el escritorio o varias pantallas, o unida. Aquí lo más importante es que se van a reflejar los distintos errores que tengamos en Macs que veremos en otros tutoriales. Para limpiar la pantalla, cuando os aparezcan errores, simplemente pulsáis la X y desaparece. En la pantalla principal de Macs, que es esta, también podemos tener la consola aquí a la derecha. Aquí a la derecha hay distintos iconos con varias utilidades y entre ellas está este que pone que es la consola. Y hacéis clic y se abre aquí integrada en la ventana principal del Patcher. Además está la referencia que sirve cuando creemos elementos pues para ver distintos tipos de información que pueden recibir y también otros objetos, elementos similares a los que estamos utilizando. El inspector que sirve para configurar algunas cuestiones del elemento seleccionado y este buscador que me sirve para pues buscar otros objetos, tutoriales, vídeos que pueda ver sobre el tópico que yo quiera. Por ejemplo, si pongo pues síntesis, me aparecen distintos objetos que puedo tener, me aparecen guías de usuario, documentaciones de paquetes, etc. Aquí arriba hay un pequeño calendario con los últimos patches que haya estado modificando y guardando por fechas. Y aquí abajo tengo un medidor de volumen con el volumen de audio que saldrá en Max, este botón que es para encender el audio y apagar el audio, y este botón que es para grabar la salida principal de audio que haya. En la parte superior tenemos distintos elementos, esto que es para hacer zoom y ver los elementos más grandes, y aquí tenemos los distintos objetos, mensajes, etcétera, que podemos situar en Max. Si veis, entre paréntesis aparece alguna letra que es el atajo rápido del teclado para crear estos objetos. Este es un objeto, veremos en un próximo tutorial qué es. Y si hago clic, pues aparece ahí un objeto. Si pulso la letra N, se crea de la misma forma el objeto. Si el objeto tiene un nombre que no existe, por ejemplo el objeto hola, no existe, me aparece aquí un punto rojo en la consola y si hago clic pues me aparece en rojo porque ha habido un error y aparece al lado la definición del error, que este objeto no existe. Y bueno, aquí arriba están distintos elementos que podemos usar y que vamos a ver en próximos vídeos. Y aquí un poco el formato, pues por si quiero cambiar los estilos de mi patch, colores y personalizarlo un poco. Hay algunos estilos predefinidos que podemos probar para los elementos del patch. Por último, aquí a la izquierda pues hay distintos elementos. Tengo aquí objetos que me aparecen pues todos los objetos que hay un poco ordenados por recientes y esto pues son las distintas librerías o paquetes, extensiones que tengo yo instaladas y que bueno, que puedo explorar. Y pues en Mac, si veis, aquí están todos los objetos ordenados un poco por categorías, que es bastante útil. Aquí tengo audios, igual ordenados por paquetes, librerías y en Macs, por si quiero utilizar alguno para probar ejemplos. Escribiendo el nombre, pues lo va a buscar, tiene varios filtros de búsqueda y simplemente arrastrándolo, pues tengo aquí un reproductor de este sonido, que ahora mismo no se va a escuchar. Lo mismo ocurre con el vídeo. Hay pues distintos vídeos de pruebas que puedo usar en Macs. Veis que aparece aquí la miniatura pequeña, imágenes y luego los snippets, que son varios elementos, objetos ya hechos, por ejemplo, que suelen venir en distintos paquetes o librerías para que podamos ponernos a jugar sin tener que programar todo lo que hay dentro. Plugins, que son distintos efectos, pues VST que podéis tener instalados en el ordenador y luego elementos de Bugs for Life si utilizáis Max junto con Ableton. Vale. Y en módulos también tenéis otra serie de elementos que vienen de los paquetes que podéis utilizar directamente, donde veis que ya aparecen
varios objetos ya interconectados entre ellos para poder directamente pues, jugar. Podéis explorarlo un poco. Por último, en el menú inferior tengo aquí a la izquierda un pequeño candado que me sirve para cambiar entre los dos modos principales de trabajo que hay en Max, que es el modo ejecución. En el modo edición yo puedo poner elementos y puedo moverlos, conectarlos entre ellos, pero si quiero ejecutar algo, por ejemplo, está este elemento que sirve para encender y apagar el interruptor, pero yo si hago clic no puedo actuar sobre él. Si quiero actuar sobre él, pues tengo que pasar al modo ejecución. Entonces hago clic en este candado y ya yo ahora no puedo mover elementos, pero sí que puedo interactuar con ellos. Sirve cuando quiero em, trabajar, por ejemplo, en directo. Además del modo presentación y el modo ejecución, está el modo presentación, que sirve principalmente para cuando tenemos muchos elementos, poder presentarlos de una forma ordenada. Aquí pues podría tener esto muchas veces así y quiero que solo se vea un interruptor, este. Pues lo debería incluir en el modo presentación. Para incluir un objeto en el modo presentación, pues simplemente tengo que venir aquí a objeto, añadir a presentación. Y si veis, en todos estos menús a la derecha aparecen siempre los atajos del teclado. Entonces, una vez que está añadido al modo presentación, aparece así con un halo de algún color alrededor y cuando voy al modo presentación aparece este objeto solo, lo puedo situar donde quiera. El modo presentación también tiene pues, el modo edición para situar los elementos y después ya el modo ejecución donde solo veo este elemento. Cuando quiero ver cómo está programado, pues quito el modo presentación y veo todos los elementos. Y en el modo presentación pues voy a ver solo la interfaz que quiero tener. Para quitar un elemento del modo presentación pues voy a objeto y quitar de modo presentación. Luego aquí hay algunas cuestiones para visualización, pues si veis aquí los cables van por detrás de los objetos, si cambio el modo pues van por delante de los objetos. Ahora mismo yo el fondo lo tengo como pequeños puntitos, pero puedo ponerlo como una cuadrícula para ajustar los elementos o quitar la cuadrícula. Y bueno, hay algún elemento más que veremos en próximos tutoriales. Por último, aquí arriba pues tengo en el menú File donde puedo crear un patch nuevo, guardar patches como texto. Hay distintas formas de edición, pues cortar, copiar, que como veréis aquí están los atajos del teclado para copiar, pues control C en Windows, comando C en Mac, deshacer, duplicar, seleccionar todo, etcétera. La forma de visualización, pues ahora estoy en modo edición, pero puedo pasar al modo presentación y está muy bien porque vienen los atajos del teclado. Si quiero, puedo ver aquí que con estas dos teclas puedo pasar entre modo ejecución, que sería este, al modo edición, que es este. También como puedo pasar al modo presentación, qué barras quiero que se vean y cuáles no, puedo ocultar la barra de herramientas, ¿vale? Y así me aparece la ventana sin barra de herramientas y puedo esconder pues distintos elementos, poner elementos más al fondo o traerlos delante de otros y mostrar el uso de la CPU que será muy útil cuando hagamos programas pues bastante complejos. Hay algunos menús más que iremos viendo más adelante según sean necesarios y sí que es muy importante ver aquí el menú opciones donde tenemos la configuración MIDI, configuración de audio y las preferencias de archivo. En la configuración de audio es donde tenemos el dispositivo de entrada y dispositivo de salida. Yo ahora estoy conectado a un mezclador digital, pero si quisiera conectar pues, los auriculares del ordenador, los altavoces del ordenador, pues puedo conectar aquí la frecuencia de muestreo, los distintos elementos de configuración de audio los encuentro aquí. También en opciones, en preferencias de archivo, tengo las rutas de búsqueda donde Max va a buscar por defecto los elementos, objetos, sonidos, vídeos que yo le ponga que busque de manera automática. Si quiero añadir una nueva ruta, pues le doy al más y busco la ruta en mi ordenador. Además del menú de opciones, pues tenemos este menú un poco de desarrollo donde pues está muy bien tener pruebas de eventos y pruebas de señal
como veremos en algunos ejemplos para ver cuando tengamos error, comprobar que esté pasando la información por las distintas conexiones que haya. Y por último, en extras tendremos pues algunos elementos ya programados en Max que son muy útiles, como el audio tester para saber que funciona bien el audio y el acceso a los paquetes que hay. Y en el menú ayuda, pues podemos manejar nuestro usuario y licencias de Max, pues haciendo login o saliendo. Y además tenemos una gran serie de ejemplos, pues ordenados por distintas categorías que vienen en Max y que son muy útiles y entretenidos de explorar. Vale, este es un poco el resumen de la interfaz de Max. En el próximo vídeo veremos cuáles son los elementos principales con los que trabajamos en Max.